¿Qué tal? Bienvenidos a la primera clase de estadística. Esto está orientado para aquellas personas que desean aprender estadística, digamos los conceptos básicos y por supuesto el manejo en Excel de las mismas. Si bien aquí vamos a ver en la primera clase los aspectos teóricos, vamos a tener más clases, la segunda, la tercera clase, y vamos a manejar ya de algunas operaciones matemáticas. Pues bueno, vamos a platicar rápidamente la estadística de medidas descriptivas. ¿Qué es lo que me dicen las medidas descriptivas? ¿O qué son las medidas descriptivas? Pues bueno, están relacionadas más que nada con el análisis de datos cuantitativos. Entonces, generalmente lo vamos a ver probablemente, o ya llevaste cursos de estadística y te han comentado que la mayoría de datos que se analizan generalmente tienen un comportamiento. Este comportamiento puede ser o manejar un tipo de distribución. Esta que acabo de dibujar se llama distribución estándar. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a considerar que tenemos una cierta desviación. Entonces puede darse varios casos, pues que sea una desviación bien bonita como la roja, y por lo tanto estamos interesados en conocer de esa desviación o de esa distribución que tenemos. Estamos interesados pues en conocer qué tanto, si trazamos aquí la parte central, vamos a decir que este es el 50% de datos, ¿sí? Y este es el otro 50% de esos datos, así como están distribuidos. Y entonces las medidas de dispersión que generalmente se localizan, pues en ocasiones estamos interesados en conocer diferentes medidas de distribución, ¿sí? Por ejemplo, si estamos interesados con respecto a esta parte central que generalmente se le denomina media, o sea, es la media de todos esos datos. La media, bueno, se dice la mediana, o sea, aquí tenemos, bueno, sí es la media como tal. Tenemos un dato medio de todo esto, de la distribución, y lo que nosotros queremos conocer, qué tan alejado se encuentra de un dato con respecto a la media. A este alejamiento que tenemos acá se denomina desviación estándar. Entonces aquí podemos llamar desviación estándar, desviación estándar, desviación estándar. Si ven aquí, entonces si yo uno esta parte, esto me daría, si yo llamo media a este dato, pues esta zona que está aquí me diría que es la media, el valor promedio, más menos la desviación estándar, es decir, una desviación estándar a la derecha y una a la izquierda. La otra cuestión que tenemos aquí me indicaría que estoy interesado en datos que sean X más menos 2 veces la desviación estándar. Y entonces si yo quiero conocer todos los datos donde se ubican, yo puedo tener una tercera y sea más o menos 3 veces la desviación estándar. ¿A qué se refiere con esto? Si yo estoy justo en X barra, yo puedo tener una idea del 50% total de todos esos datos, ¿sí? Si me encuentro en justo X más menos una desviación estándar, vamos a ver que con esto yo puedo tener aproximadamente conocer el 68.3% de todos los datos. Si hago esto, considero esta parte, yo estaría conociendo alrededor del 95.4% de todos los datos. Y si nos vamos a esta cuestión, estaríamos conociendo el 99.7% de todos esos datos. Entonces, como pueden ver, siempre vamos a trabajar, al menos en estas clases de estadística, variables cuantitativas. Si bien hay variables cualitativas, eso se hace de otra forma. Bueno, si tenemos esa variable cuantitativa,
nosotros vamos a buscar cuál es la media de esos datos, ¿sí? Por supuesto que esto es muy ideal porque no todos los datos cuantitativos pues tienen una distribución que se llama distribución normal generalmente, ¿sí? ¿Qué es la distribución normal? Pues es un modelo matemático que nos va a permitir obtener esa figura que estamos viendo, ¿ok? Pero puede, y bueno, cuando eso ocurre se dice que todos los datos son simétricos, ¿sí? Es decir, que lo partes a la mitad y exactamente es el 50%. Pero hay eventualidades asimétricas, por ejemplo, que esos datos en realidad no cumplan eso, sino que hagan, por ejemplo, esto. Y ves, no es una figura asimétrica. Si yo corto aquí, exactamente no quiere decir que tengo el 50% de todos los datos a la izquierda y el 50% de todos los datos a la derecha. ¿Qué significa esto? Que son asimétricos, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues bueno, entonces esas son las cuestiones estadísticas. Cuando nosotros tenemos datos cuantitativos, estatura de personas, mediciones de presión arterial, mediciones de glucosa, mediciones de colesterol, mediciones de algún análisis clínico en específico, si graficáramos una gran cantidad de datos tendríamos que encontrar una distribución, una figura. Más adelante en otras clases les voy a enseñar a graficar, a hacer histogramas. Precisamente estos histogramas vienen de esa parte, que tienen una figura más o menos de ese tipo y generan esto. Tal vez ustedes han encontrado histogramas que son como pequeños rectángulos, ¿sí? Entonces esos histogramas que aparecen así, aparecen de este tipo y lo que nosotros estamos haciendo es esto, ¿sí? Como que ese comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante toda esta cuestión que estamos viendo. Vamos a trabajar variables cuantitativas, es decir, números. Y lo que vamos a buscar es qué tan alejado está de la media los datos que estamos describiendo. Y bueno, para ello vamos a resumir los siguientes aspectos teóricos. Y bueno, por ejemplo, vamos a ver el caso de los siguientes ejercicios. Entonces, permítame esto. Ok, bueno, los primeros de datos que vamos a ver se llaman medidas, ¿sí? Medidas de centralización, ¿sí? En otras palabras, lo que estamos viendo únicamente es qué dato se repite más. Prácticamente eso es lo que estamos viendo del conjunto de datos que voy a tener. Voy a hablar de moda. La moda es el dato que más se repite, ¿sí? El dato que más se repite. Ajá. Y puede ser bimodal, trimodal, es decir, si se repite un dato 2 veces se dice bimodal, si se repite 3 veces trimodal, si se repite una vez pues solamente es modal, pero si no hay un dato que se repita pues puede tener una moda de 0 que no hay. Ok, entonces el dato que se repite. Y luego vamos a conocer otro dato importante, se llama la media. La media, bueno, la media se define como un promedio. Media a veces se llama media aritmética para hacer más énfasis. Y esto se define como una X barra. Y es exactamente la parte central de todos los datos. Se va a definir de la siguiente manera. Desde i igual a 1 hasta n, xi entre dn, ¿sí? ¿Qué se refiere xi? Es un dato, ¿sí? Xi es un dato y la sumatoria, digamos, de todos los datos, esto significa que si el sumo el elemento x1, x2, x3, así,
hasta el elemento xn lo puedo dividir entre dn. Y esto me va a dar, por supuesto, un valor. Vamos, para que no haya confusión, pensemos que tenemos los siguientes datos: 1, 2, 5, 7, 9. Bueno, entonces yo le voy a llamar a este el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4, el dato 5. Quiere decir que yo tengo 5 datos, n vale 5. Entonces este es i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4, i igual a 5. O x1, x2, x3, x4 y x5. Para que entiendan la nomenclatura matemática. Entonces, eso es la media. También tenemos otra medida de este tipo y se llama mediana. ¿Sí? La mediana es un valor x, vamos a llamarle, es un valor x que divide el 50% de los datos. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de datos, tenemos que poner la restricción en orden creciente. ¿Sí? Entonces, la mediana va a ser aquel valor que en el momento de colocar o ordenar todos los datos que yo tengo de menor a mayor, es justo el dato que divide la mitad de esos números a la mitad. Y bueno, la mediana entonces tiene un valor, o hay dos cosas importantes, ¿no? Vamos a pensar que tenemos estos datos: 1, 5, 7, 9 y 11. ¿Sí? Y yo quiero conocer la mediana de los datos, es decir, están en orden creciente, sí. Entonces tachamos 1, este sería x1, este sería x2, x3 y x4. x4 y x5, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tachamos uno aquí, tachamos otro aquí, y ¿qué nos queda? La mediana es el 7. El 7 es el número que divide el 50% de los datos hacia la izquierda y a la derecha. Eso es la mediana. Ahora, ¿qué pasaría si la mediana o los datos fueran pares? ¿Sí? Ves que hay 6 números: x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Tachamos uno aquí, tachamos uno aquí, tachamos uno aquí, me quedan estos dos. Si tacho cada uno de ellos, pues ya no tengo otro número. Por lo tanto, aquí la mediana es la media aritmética de estos dos números que están aquí. Sería entonces 7 más 9 entre 2. 7 más 9 es 16 entre 2. La mediana sería 8. 8 sería el número que divide a esa población. Entonces, bajo esta circunstancia ya sabemos que es la mediana. Tiene que tener los datos en orden creciente. Pues bueno, ahora, ¿cómo se define matemáticamente la mediana? Bueno, la mediana, ¿sí? Si n es par, simplemente, como viste, si n es par, me va a quedar el dato central, que le vamos a llamar n. Volvemos a lo mismo: 1, 2, 5, 7, 9 y 11. Aquí es par el dato. Aquí n vale 6, son 6 datos. Si yo empiezo a contar los datos, este sería el dato x1, el dato x2, así hasta el dato x6. Entonces sería el dato n sobre 2, o sea, el dato 3, más, ¿sí?, el dato n sobre 2 más 1, ¿estás de acuerdo? Es decir, si lo veo, n entre 2 sería 3, sería el dato 3, ese era el 5. Y luego el dato 6 entre 2, 3 más 1, el dato 4. Entre de 2. Cuando n es par. Cuando n es impar, ¿qué ocurre? Pues le borramos aquí y ahora n ya no vale 6, sino vale 5. Bueno, si es así, acuérdate que este sería x5 y la mediana únicamente es el valor n
que sería 5. Es decir, yo tacho este, tacho este, tacho este, tacho este y me quedo con 5. Es el dato número 3. ¿Y cómo lo obtengo? Pues n más 1 entre de 2, si es impar. Fíjate, si n vale 5 más 1, 6, entre 2, 3, es el dato número 3. Y fíjate, el dato número 3 es el 5. Entonces, de esta manera sabemos las dos fórmulas. La mediana de toda una serie de datos es exactamente aquel dato que divide a la mitad una población o un conjunto de datos. Y si el número de datos es par, es esta fórmula. Si el número de datos es impar, vamos a utilizar esta expresión matemática. Y bueno, con esto tenemos las medidas de centralización. ¿Por qué se llaman centralización? Porque hacen referencia a la población desde el punto de vista del 50% o del centro. ¿Por qué? Porque la media nos va a ubicar más o menos donde se localiza el 50% del área de todos esos datos o de todos los datos, pero sin importar el orden. Aquí no importa el orden, ¿sí? Y la mediana también nos representa en donde se encuentra el 50% de la población, solo que en un orden creciente. Esa es la diferencia. Por ello, mediana y media no es lo mismo, ¿sí? Porque la mediana está con respecto al dato en forma creciente. Y la moda pues únicamente nos dice cuál es el dato que más se repite. Bueno, eso es lo que trata la primera clase. Ahora vamos a ver otro poco para trabajar. Ahora vamos a ver algo que se llaman medidas, ¿sí? Medidas de orden, ¿sí? O posición. Y esto es muy importante, de orden o posición, que esto se dice localización, ¿sí? Y bueno, para ello vamos a definir lo siguiente. En medidas de orden tenemos que ver el valor o el dato mínimo. Pues obviamente el dato mínimo es aquel dato de menor valor cuantitativo, ¿sí? Luego vamos a ver el máximo. Es el dato de mayor valor cuantitativo, ¿sí? Y aquí vamos a entrar con algo adicional, a lo que se llama las medidas de orden. Tenemos el mínimo y el máximo, ¿ok? Y bueno, vamos a ver también una parte de que se llama percentiles. Aquí vamos a entrar con percentiles. Los percentiles, vamos a ver varios casos. Hay percentiles, hay cuartiles y hay tantas cosas. Lo único que quiero que aprendas es que pueden haber diferentes posiciones en los datos. Esto se llama posición, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Podemos encontrar que aquí tenemos una distribución, una distribución de nuestros datos. Y yo quiero encontrar cuál es el dato, si estoy hablando de cuartiles. ¿Cuál es el dato? Cuau viene de cuarto. Entonces, ¿cuál es el dato I de toda esa distribución de datos? Que divide exactamente a la cuarta parte esta gráfica, es decir, que la divide en 4 partes exactamente, ¿sí? Y a eso le llaman cuartil, le llaman Q. Si me refiero al Q1, estoy diciendo Q 25%, es decir, ¿cuál es el dato que divide a toda esa población de datos o a toda esa muestra de datos en 4 partes iguales o en 25%? Si yo hago el cuartil 2, estoy diciendo cuál es el dato
que divide esos datos exactamente en dos partes o al 50%. Y aquí me dirás, oiga, ¿y esto es la mediana? Exactamente. Esto sería la mediana, el dato. Y si yo tengo el cuartil número 3, pues me está indicando un cuartil, aquel dato que divide al 75% de los datos de una población. Entonces esos son los cuartiles. Si vemos percentiles, ahora, ¿qué son los percentiles? Percentil viene de percent, de por ciento. ¿Qué quiere decir? Que es el porcentaje. Entonces buscamos el dato P, que le vamos a llamar I, de n más 1 sobre de 100. ¿Sí? Puedo aquí buscar P, si I vale 1, estoy buscando el valor que me da el 1% de todos esos datos. Si vale 10, P10 ese sería el valor que me da el 10% de todos los datos. Entonces podría ser P10, P20, P30 hasta P90. El dato que me da el 90% de los datos. Aquí me dirá, ¿y por qué no hay cuartil 4? Pues por cuartil 4 sería el 100% y no tendría sentido. Pues el dato que me va a dar el 100% de toda la población sería el último. Por ello no existe el cuartil 100. Tampoco va a existir el percentil 100 porque sería el dato que me da el 100% de todos, de toda esa distribución, pues sería el dato último, ¿verdad? Y entonces por ello nada más existe de P10 a P90 y esos son los percentiles. También hay los deciles. Deciles viene de décimo, entonces es el dato P que va a dividir a nuestra población de datos a la décima parte. Entonces tú puedes tener P1, P2 y así hasta P9. ¿Qué quiere decir? Que el decil 1 divide al 10%, o sea, el dato número del decil 1 me está indicando aquel dato que divide a mi población al 10%. El decil 2 quiere decir que es un dato que me va a dar el 20% de esa cantidad de datos. El decil 3 es el que me da el 30%. Y así sucesivamente. Eso se llaman datos de posición. Por ello estamos hablando de localización. Es decir, ¿cuál es el dato de todos estos que yo tengo que me daría el 10% de todo esto? Pues esto es el 10%. A eso se le llama decil 1 o el 10%. ¿Sí? ¿Cuál es el dato que me da el 50% de la población? Entonces que me va a dividir la población. Se llama cuartil 2, el 50, o se llama mediana también. ¿Cuál es el dato que me da el 75% de la población? Es el percentil, bueno, el cuartil 3, que me da el 75%. ¿De acuerdo? A eso se refiere, por eso es la posición. ¿Cuál es el dato? ¿En qué posición está el dato que me indica un percentil, un cuartil o un decil? ¿Y cuál es el dato mínimo y cuál es el dato máximo? Se conocen como medidas de orden o de posición. ¿De acuerdo? Yo creo que todo esto va a quedar más claro con ejemplos, pero esta es la parte teórica, que te quede un poco, digamos, el aspecto teórico claro de qué significan estas cosas, qué es lo que estoy encontrando, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver otra parte, una parte que se conoce como medidas de dispersión, ¿sí? Las medidas de dispersión, pues únicamente me van a decir qué tan alejado estoy de la parte céntrica o de la parte central. Eso es lo que siempre nos dicen, que si agrupamos un cierto número de datos, pues qué tanta lejanía hay. Y vamos a ver la primera cuestión, se llama rango. Si bien el rango se denomina como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Eso es el rango. Por eso hablamos de dispersión como de diferencia, rango. También hay un rango que se llama cuartílico, intercuartílico.
Este rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3, es decir, el dato que me representa el 75% de la población menos el dato que me representa el 25% de la población. O también el dato, el percentil 75 menos el percentil 25, o sea, es lo mismo. Es decir, el dato que me da el 75% menos el dato que me da el 25%. Ya sabes que el cuartil 1 es aquel que divide en 4 partes, también equivale a 25, y el 3 pues es el 75. Entonces eso se refiere el rango intercuartílico. Y aquí tenemos algo también importante, se llama desviación típica. O en algunos casos se le denomina desviación estándar, ¿sí? En algunos datos. Estándar. Aquí puede haber una cuestión que en algunos casos depende de la nomenclatura. Puedes encontrar que la letra sigma lo representa, o en otros casos le llaman S, una letra S, cual sea, no hay ningún problema. ¿Y qué es la desviación típica? Pues bueno, la desviación típica nos dicen que es una fórmula, y vamos a ver qué dice que es la diferencia o la raíz de las sumas, ¿sí?, de i igual a 1 hasta n datos, de la diferencia o de los errores, qué tan alejados está, que digamos, menos la media al cuadrado. X puede ser un valor, 10, y x barra es el promedio. Entonces esa diferencia entre el valor real menos la media se eleva al cuadrado y se suman. Son todas las sumas o todas esas diferencias y se dividen entre dn menos 1. O esto mismo, idéntico, xi menos x barra al cuadrado sobre dn. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones matemáticas? Pues que esta está orientada, ¿sí? N me dice que es para toda una población, ¿sí? Y esta es para una muestra. Es decir, si yo tengo 1000 datos y solo analizo 50, estoy tomando una muestra de la población, entonces debo utilizar esta fórmula. Pero si lo que yo tengo ya son todos mis datos, no estuve tomando una encuesta, entonces resulta que aquí tenemos algo muy importante. La población n serían todos mis datos, entonces es muy importante tener esa diferencia. Tú puedes demostrar matemáticamente que cuando n es muy grande, hablamos de 1.000.000 de datos, pues estarás de acuerdo que n menos 1 pues tiende a n, es lo mismo, ¿sí? Entonces si yo tengo 1.000.000 de datos y voy a tomar 9.999 datos, prácticamente estoy cubriendo toda la población, y en ese momento n menos 1 tendería a n, o no habría tanta diferencia de 900.999 menos 1 a 1.000.000 menos 1. No habría tanta diferencia. Por ello, cuando n es muy grande, o tiende a infinito, estas fórmulas dan el mismo valor prácticamente. Y bueno, vamos a ver otra cosa importante, la desviación. Esta es la desviación estándar. Vamos a ver algo que se llama varianza. Pues la varianza simplemente es el cuadrado de la desviación estándar. Eso simplemente, es decir, es la misma fórmula, pero sin la raíz. ¿De acuerdo? Es lo mismo, pero no tiene la raíz. Y por último, hay algo que se llama coeficiente de variación. Este coeficiente de variación, tal vez ya lo llevaste en tus cursos de estadística, es la desviación estándar entre la media, ¿sí? Ese valor de S entre la media. ¿Y qué significa o por qué hay un coeficiente de variación? Bueno, pues resulta que esto aplica porque de pronto nosotros podemos estar
analizando datos de diferentes medidas, por ejemplo, masas, centímetros, metros, y entonces nosotros no tenemos una forma de comparar si la media es muy grande, si la desviación estándar es muy baja, todo. Entonces lo que hacemos es buscar este tipo de información. El coeficiente de variación me va a permitir decir qué tan bueno estadísticamente es un estudio, por ejemplo, que se hizo en kilogramos, y un estudio que se hizo, por ejemplo, en libras, se hizo en otras unidades, o comparar pesos, el peso de niños, el peso de adultos, pues evidentemente son pesos y pueden tener una media, una desviación estándar, pero el hecho de conocer el coeficiente de variación de cada población me va a permitir hacer un mejor análisis estadístico. Y bueno, para terminar con esta clase vamos a platicar sobre esta desviación estándar, y te invito a ver ese video. Busca el video de cómo se puede demostrar matemáticamente que esta varianza que tú encuentras generalmente como la sumatoria, ¿sí? Generalmente, ya sea que sea una población, sería xi menos x barra al cuadrado de igual a 1 hasta n. Puede ser entre n o puede ser entre de n menos 1. Ya sabes por qué. Entonces resulta que en ocasiones te dicen que esto es igual a 1 sobre n sumatoria de igual a 1 hasta n de las x al cuadrado menos la media al cuadrado. ¿De acuerdo? O que 1 sobre n menos 1 por la sumatoria de x y al cuadrado menos n x al cuadrado sobre n menos 1. ¿De dónde se puede deducir esto? Pues bueno, eso lo vas a averiguar en un video que voy a subir sobre estadística y que se va a llamar demostración del por qué te puedes evitar todo este tipo de cálculos y hacer esa suma y simplemente hacer esta operación, o te evitas toda esta cuestión matemática y únicamente haces esta operación, y por supuesto lo vamos a comprobar. Pues bueno, con eso terminamos. Espero te haya gustado esta clase de estadística. Esta es la parte teórica. La clase número 2 vamos a hacer un ejercicio numérico con pocos datos, y en la clase número 3 vamos a hacer eso mismo pero con Excel, y te vas a dar cuenta que el uso de Excel es lo mejor, es maravilloso y es mucho más rápido. Pero es muy importante que hayas conocido la parte teórica, que me indica cada una de estas mediciones, cómo se representan matemáticamente y bueno, cómo se solucionan de manera analítica con tu calculadora y cómo hacerlo en Excel. Pues muchas gracias, espero te suscribas a este canal y te unas conmigo para aprender juntos. Saludos.